el trabajo de estos surgió principalmente en los años 90, por ahí del 98, y básicamente se les ocurrió a ellos medir a través de las supernovas, que son estrellas que explotan, la relación de distancia contra velocidad. Y lo que encontraron, contrariamente a lo que sabíamos, que sí sabíamos que el universo se expandía, encontraron que el universo se está acelerando hoy en día. Y efectivamente, como decía el doctor Manuel Torres, fue una gran sorpresa que hasta este premio Nobel yo podría asegurar que muchísimos colegas del mismo Instituto de Física no creerían en esos resultados, y espero que el otorgamiento del premio Nobel los haga ser más creyentes ahora. Dentro de la comunidad de cosmología, yo creo que este descubrimiento de la aceleración del universo era algo que todo el mundo sabía que iba a ser un premio Nobel tarde o temprano, pero resultó que fue más temprano que tarde. Y es el segundo premio Nobel que se otorga en 5 años a la cosmología. El primero fue en el 2006 a John Mater y a George Smoot por la medición de la radiación de fondo cósmica. Y este premio de la aceleración del universo es el primer premio también de 2 que van a dar. El segundo premio, que queda futuro, va a ser a quien logre explicar qué es la energía oscura o qué provoca la aceleración del universo. Tendrá un cuarto premio Nobel también, probablemente, no muy tardíamente, para quien entienda o descubra qué es la materia oscura que se encuentra. Entonces, es una época de muchos premios Nobel para el área de la cosmología, y en gran medida es porque estamos viviendo la época dorada de la cosmología, y la vivimos por 2 razones, principalmente porque los telescopios y satélites que tenemos hoy en día nos permiten medir con una mucho mayor exactitud las propiedades del universo, por un lado. Por otro lado, surgieron preguntas abiertas que interesaron a la comunidad y lograron formular proyectos mucho más grandes en envergadura que lo que se hacía antes. A principios del año 2000 se habían medido galaxias, hay alrededor de 100.000 millones de galaxias en el universo, y habían medido alrededor de unas 10.000. Debido a eso empezaron a haber proyectos a medir cientos de miles de galaxias. Ahora están en proyectos de medir 50 millones de galaxias, y con eso nos permite determinar la dinámica del universo, porque como ustedes saben, la luz toma un cierto tiempo venir desde que sale de la estrella hasta nosotros. Entonces, si los objetos están mucho más lejos, quiere decir que están en una época mucho más temprana del universo. Entonces, aunque nosotros no vayamos al pasado, el pasado llega a nosotros, y nosotros vemos radiografías o fotografías del universo en sus diferentes etapas. Todo esto lo vamos a ver con mucho mayor detenimiento en las pláticas siguientes. Quisiera, digamos, también comentar que la cosmología, como ha tenido un éxito muy importante y un entusiasmo muy grande de la comunidad en años recientes, no hay en general a nivel internacional, ni tampoco en México, institutos casi de cosmología o departamentos de cosmología. Y la cosmología engloba, por otro lado, también a temas de gente que trabaja en gravitación, de gente que hace partículas elementales, de gente que hace astronomía, que hace astrofísica, que hace cuestiones observacionales. Y con la idea de poder conjuntar a todos los investigadores, postdocs, estudiantes interesados en el área de cosmología, creamos hace unos 4 años al Instituto Avanzado de Cosmología, que es un instituto virtual que conjunta a los investigadores a nivel nacional interesados en cosmología, y también es un instituto interinstitucional, es decir, hay diferentes institutos de la UNAM metidos en el Instituto Avanzado de Cosmología, como diferentes universidades. Tenemos investigadores del CIMBESTAB, del INIM, de León, de Morelia, de Puebla. Entonces, es una manera de lograr poder tener proyectos conjuntos de gran envergadura en la cosmología. Este coloquio consta de 2 partes. La primera parte van a ser 2 pláticas, la primera dada por el doctor Tonatiuh Matos y la segunda por Vladimir Ávila, que van a ser sobre los datos observacionales, por qué sabemos lo que sabemos a través de las observaciones. La primera se va a concentrar precisamente en las supernovas y lo que fue el otorgamiento del premio Nobel. En la segunda van a ser los demás observaciones, y posteriormente las otras 2 pláticas van a ser desde un punto de vista teórico de cómo podemos explicar a esta expansión acelerada del universo, ya sea dentro del contexto de
relatividad general o fuera del contexto de relatividad general. Y posteriormente habrá una mesa redonda, en la cual también se incluirá al doctor Roberto Sussman, que estará con nosotros, del Instituto de Ciencias Nucleares, y esperamos un gran debate sobre todos estos resultados. Invitamos a todos los participantes a preguntar o participar activamente en este debate. Muchas gracias. Entonces, la primera plática de la mañana va a ser por el doctor Timothy Matos, CIBESTAF. El título de la plática es Supernovas y aceleración del universo. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito de por qué el premio Nobel se otorgó a estos tres investigadores. Como se darán cuenta, a lo largo de la plática lo que yo quiero enfatizar es que el inicio de estas observaciones y de estos resultados no solamente va a cambiar nuestro paradigma del universo, sino muy probablemente va a cambiar el paradigma completo de la física y el paradigma completo de la ciencia. Porque lo que se está descubriendo es algo majestuoso, es algo impresionante que no puede quedar así nada más. Bueno, entonces déjenme platicar muy brevemente cuál es el paradigma que teníamos actualmente sobre el universo. El universo se está explicando actualmente a través de las ecuaciones de Einstein, o sea, a través de la relatividad general, y tiene tres partes. La primera es inflación. Se necesita para poder entender las semillas que dieron origen después a las galaxias. Entonces, inflación es una parte, es una especie de parche que se le tiene que poner a la teoría cosmológica. Cuando uno lo explica, a veces la gente no lo cree porque es bastante exótico. Las observaciones que se tienen ahorita apoyan este paradigma de la inflación, pero lo apoyan indirectamente. Entonces, no hay ninguna observación directa de inflación, todas son indirectas. Inclusive se hablaba de que el año pasado o el antepasado le iban a dar el premio Nobel a Alan Guth, que fue el que inventó la inflación, porque esas observaciones indirectas ya le podían promover el premio Nobel, pero no se pudieron. La otra parte es la formación de galaxias, la formación de estructura. El universo es homogéneo isotrópico hasta un determinado tamaño, un poquito mayor de unos 300, 500 megaparsecs, pero más pequeño, pues existen estructuras muy bien formadas, como son galaxias, cúmulos de galaxias. Nosotros mismos somos una anomalía de la homogeneidad y la isotropía. Entonces, eso hay que explicarlo de alguna manera, y para eso se diseñó un modelo que ahorita está en serios problemas, que es el modelo de Lambda-Koldar-Matter. Y después, bueno, es la parte de cómo evoluciona el universo en su conjunto, que está muy bien explicado a través de la relatividad general. Muy bien, entonces formación de galaxias sería la otra parte de la estructura. Entonces, la historia es así. Investigar el universo es un poco complicado debido a que desde los años 20 Hubble encontró que el universo no era estático como se pensaba antes de Hubble. Antes de Hubble, inclusive el mismo Einstein pensaba que el universo era infinito en el espacio, infinito en el tiempo y era estático. Y insistió mucho en eso, pero Hubble demostró a través de observaciones con galaxias cercanas. Bueno, para ahorita las veríamos, galaxias cercanas en esa época eran observadas con el telescopio más grande del mundo. Pero con esas galaxias él demostró que el universo estaba en expansión. Lo que quiere decir es que todos los objetos están moviéndose a través de la expansión del universo, inclusive la interacción misma entre cuerpos. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que existen los gravitones. Entonces los gravitones y los fotones y toda la interacción misma del universo está metida en esa expansión, y por lo tanto a la hora de la creación del universo no todo el universo está en contacto causal, no todo el universo se está sintiendo a sí mismo. Por lo tanto, eso hay que tomarlo muy en cuenta y eso es muy importante. Entonces, esa parte de la interacción de los objetos dentro del universo es una parte que hay que tomar siempre en cuenta a la hora de estudiarlo.
Entonces, el primer problema que se encontró, y eso era un problema que se tenía en los años 80, inclusive en los años 90, y era un problema muy fuerte, era que según la teoría de Einstein, con todas sus bellezas, predecía que el universo tenía que ser más o menos de algo así como 9.000 millones de años de viejo. Pero había estrellas, ya se habían encontrado estrellas que tenían 10, 12.000 y pico años de viejas. Entonces, no había manera de explicar con la teoría de Einstein por qué existían estrellas más viejas que el mismo universo. Entonces, fíjense en esto. El universo, ahorita asumimos que estamos aquí, y nosotros solo podemos ver a través con nuestros telescopios un cachito del universo que es este. Entonces, si no hubiera absolutamente nada de materia, entonces el universo sí podría ser algo así como 14.000 millones de años viejo, ¿sí? Pero pues nosotros somos parte de la materia y por lo tanto eso es absurdo decir que no hay nada de materia. Bueno, entonces vamos a ponerle un poco de materia. Si le ponemos materia, entonces el universo no se expande. Acuérdense que el universo está expandiendo y la fuerza de gravedad está jalando el universo, impidiendo su expansión, lo está enfrenando. Por lo tanto, si el universo no tiene materia, se va a expandir como en su casa, sin ningún problema. Pero si tiene materia, se va a expandir cada vez más lento, porque lo está enfrenando la materia. Por lo tanto, el universo tiene un tiempo, si nosotros estamos aquí, entonces tiene que haber iniciado hace unos 9.000 millones de años. Eso está en miles de millones de años. Pero, es más, si ahora suponemos que el universo es cerrado, el universo es todavía más pequeño. Esto es cuando el universo es exactamente crítico, ¿sí? Exactamente en la parte donde se va a expandir o se va a contraer, que es más o menos lo que se encuentra en las observaciones con telescopios. Lo que vino a resolver el problema, increíblemente, fue la constante cosmológica. El hecho que el universo estaba en aceleración, pero no siempre estuvo en esa aceleración, sino que de repente y muy temprano, hace poquitito, en ese sentido, empezó a acelerarse. Entonces quiere decir que el universo se expandió muy lentamente al principio y de repente empezó a expandirse aceleradamente muy cercano a nosotros. Y eso le da ahora otra vez un tiempo de vida más o menos de 14.000 millones de años. Entonces resuelve el problema de por qué hay estrellas mucho más viejas. Entonces, contentos. Eso desde el punto de vista teórico vino a resolver un problema, una anomalía muy grande. El otro problema que vino a resolver es el siguiente. En esta época en la que estaba en boga en que salieron estas observaciones, había un serio problema en el que se tenían varios candidatos para entender cómo se formaba la estructura. La estructura del universo necesitaba muchísima más materia de la que estábamos observando con telescopios para poder formar galaxias. A eso le llamaron materia oscura. ¿Por qué? Pues porque no la veían. Entonces esa materia oscura fue demasiado importante para poder entender cómo se formaban las galaxias, por lo tanto cómo se formaban las estrellas, por lo tanto cómo se formaban los planetas y por lo tanto por qué estamos aquí. O sea, era muy importante por eso. Entonces los dos candidatos más importantes eran materia oscura caliente y materia oscura fría. Entonces resultaba ser que con pura materia oscura fría, la manera de que se formaban las galaxias, este es el número de galaxias o de galaxias enanas o de galaxias grandes, de clústeres de galaxias, de superclústeres de galaxias que se observaban con el conteo que se tenía en aquella época. Y resultaba ser que con materia oscura fría pura, pues sí se entendía muy bien cómo se formaban los superclústeres y los clústeres, pero ya no se entendía cómo se formaban las galaxias y las galaxias pequeñas. Y con materia oscura caliente se encontraba que era demasiado poco y con materia oscura fría se encontraba que era demasiado mucho. Bueno, eso sí lo quiero. Y resulta ser que si le poníamos a la materia oscura fría